me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo he rendido, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Señor, esta noche o este día, Señor, cantamos a ti, entregando nuestro ser, no solo para el día de hoy o para esta hora. Nuestro ser te pertenece porque fue comprado por tu sangre, Señor. Alma y cuerpo son tuyos. Por eso, Señor, queremos vivir cada día de nuestra vida conscientes de tu presencia, conscientes, Señor, de la presencia de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas y en nuestro corazón.
Nos rendimos a ti, Señor, y negamos este mundo. No estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por eso nuestra vida es diferente, Señor, entregándonos para ti cada día, Señor. Te agradecemos. Háblanos por tu palabra, te lo pedimos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo compartí con ustedes hace unos días sobre la importancia del temor del Señor y prácticamente solo hicimos una pequeña introducción, ya que hablamos primero sobre la sabiduría que viene de lo alto y también hablamos sobre la sabiduría que viene del abismo. Y lo importante de que lo que mencionamos y la base que fue resaltado en relación a la sabiduría de lo alto, a la sabiduría que viene del Señor, es que es imposible edificar o construir las 7 columnas de la sabiduría sin el temor de Jehová, o sea, sin el temor del Señor. Es, como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y no dice únicamente, no está hablando del inicio de la sabiduría, sino como que después de que ya va adelante se acabó. No, lo que está dando a entender es que el temor de Jehová es la base de la sabiduría. O sea, sin el temor del Señor no podemos construir la sabiduría de Dios, el carácter de Dios, ¿verdad? Y la verdadera sabiduría nos va a llevar también a tener el temor del Señor. En relación a eso, entonces, me gustaría compartir con ustedes sobre los beneficios del temor del Señor. Y ese es el título del mensaje de nuestro estudio: los beneficios del temor del Señor. Y este día veremos el primer punto, que es el primer beneficio, que es el temor del Señor nos hace andar en justicia. Ese es el primer punto que veremos juntos este día. El temor del Señor nos hace andar en justicia. Para eso vamos a ir juntos al libro de Proverbios, en el capítulo número 14. ¿Sí? Y leamos juntos ahí el versículo número 2. Bueno, a propósito, desde el verso 1, ya lo vimos juntos, está hablando de la mujer sabia, ¿verdad? La mujer sabia edifica su casa. Y lo comparamos con, en Apocalipsis, con la mujer de Dios, que es la esposa del Cordero, que edifica su casa. Pero la prostituta o la meretriz, que también habla en el libro de Apocalipsis, que destruye su casa. Una la edifica con la sabiduría de Dios y otro la destruye por la sabiduría del abismo. Dice aquí: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, o sea, no es que no piense, no es que no sea inteligente, sino que hay necedad. Pero esa necedad viene específicamente por la inspiración del abismo. Toda la necedad que hay en el corazón humano viene de la rebeldía, viene de la desobediencia, viene de la independencia a Dios. Mas la necia con sus manos la derriba, dice. Entonces el Señor quiere que nosotros construyamos, que derribemos sí los altares y las cosas que no son de Dios, pero que edifiquemos lo que Él nos está mostrando que es necesario para este edificio espiritual que estamos construyendo. Y luego dice en el verso número 2, el que camina, vean ustedes, este es el primer beneficio aquí, el que camina en su rectitud, o en otras palabras, el que camina en justicia, teme a Jehová. ¿Sí? Está claro. El que camina en justicia teme a Jehová. No está diciendo que el que camina en justicia confía en sí mismo.
O sea, vemos que desde el Antiguo Testamento no había propiamente en los verdaderos hijos de Dios, en los verdaderos hombres y mujeres de fe, una confianza en su propia justicia. No, ni en el Antiguo Testamento. Porque la fe se reveló en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. O sea, nosotros pensamos que los hombres del Nuevo Testamento son más espirituales y entendieron mejor que los del Antiguo Testamento, pobres y abandonados en un camino diferente. No, los verdaderos hombres, Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? David, en fin, todos, Daniel, todos los hombres de fe comprendían que la justicia que había en ellos no era una obra de su trabajo, sino que ellos tenían, en otras palabras, la justicia como fruto del temor del Señor. ¿Sí? Por eso dice, el que camina en su rectitud o el que anda en la justicia, teme a Jehová. O sea, desde otra perspectiva, podemos decir que si una persona está analizándonos, escudriñándonos, él va a poder decir esa persona es una persona correcta por la simple razón que el temor de Jehová es su deleite. De ahí que nosotros concluimos y podemos decir abiertamente que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero el temor de Jehová también es el principio de la justicia. Lo vamos a ver y eso es el punto principal en este día y queremos que quede claro en sus corazones. El que camina en su rectitud, dice, teme a Jehová. Mas el de caminos, escuchen lo contrario, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Entonces podemos ver aquí a dos tipos de hombres o personas: los que temen al Señor, los que lo reverencian, los que lo aman. El temor a Jehová también tiene que ver con el amor de nuestro corazón hacia el Señor, por nuestro respeto a su presencia. No vamos a cometer injusticias porque lo respetamos. ¿Pero por qué lo respetamos? Porque creemos que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que le aman, ¿verdad? O le sirven y lo buscan, como dice la Escritura. Pero esto también revela aquí que por otro lado hay personas que lo menosprecian. Dice, no les importa si Dios los mira, no les importa si realmente Dios existe. Ellos van a andar en sus caminos pervertidos. Primero porque ese es su deleite, ¿verdad? Pero los hombres de fe, su deleite es el temor del Señor. Bueno, aquí hay una cosa muy importante, un punto muy importante. Pero vamos ahora al capítulo número 16 de Proverbios y en el verso número 6. Vean ustedes qué preciosa es la Escritura, cómo se complementa a través de ir viendo otros textos importantísimos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice. Así lo hace el Señor. Pero dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hay que corregir el pecado. Y el Señor lo corrige, aunque sea a veces con disciplina, con misericordia y verdad. Porque cuando dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, no quiere decir que está siendo muy blando o que está siendo muy dulce. No, a veces, como la propia misma Escritura dice, las heridas del justo me serán de gran ayuda. O sea, significa que aquel que verdaderamente nos ama y que es correcto y que está viendo que estamos haciendo algo incorrecto y nos corrige, nos puede a veces corregir con una palabra suave, pero de repente nos puede dar un hachazo y nos puede herir en cuanto a una palabra firme y fuerte, y eso puede despertarnos. Eso también es misericordia, no es falta de amor. Sin embargo, a pesar de que está claro que con misericordia y verdad se corrige el pecado, con el temor de Jehová, dice, vean qué poderoso es el temor del Señor. No es una cuestión únicamente de un sentir,
de una expresión, no. El temor de Jehová existirá eternamente. El temor de Jehová no está para existir solo en esta tierra. Todos los que estén en el cielo transformados, y todos los ángeles y todos los seres que ya fueron transformados y están en los cielos, me refiero a que ya murieron y están en Cristo allá, ellos viven también con el temor del Señor. Porque el temor del Señor es algo que está en el propio corazón de Dios y que Él nos lo transmite. ¿Por qué? Porque ese es el poder que nos aleja del mal. Por eso leemos, dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Bueno, cuando hemos ya leído estos dos versículos, Proverbios 14:2 y Proverbios 16:6, estos versículos nos dan a entender que los hombres que temen a Dios no cometen actos impropios, ¿sí? Porque el propio temor del Señor los restringe, no por miedo, sino por respeto, no por miedo, sino por reverencia, no por miedo, sino por amor, no lo hacemos. Y algo más, no por miedo, sino por la conciencia de la presencia del Señor en nuestras vidas. O sea, en cuanto una persona tenga más temor del Señor, esa es una evidencia de esa mayor conciencia de su presencia. Entonces, los que temen al Señor no cometen actos impropios, no entran a negocios deshonestos o fraudulentos, no aceptan ese tipo de negocios, ¿sí? No maltratan al prójimo. Cuando nosotros maltratamos a alguien, sea quien sea, esposa, esposo, hijos, hijas, marido, mujer, lo que sea, el vecino la persona que está recogiendo la basura o cualquier persona que para nosotros no es de importancia, pero la maltratamos, o sea, la ofendemos y somos groseros, eso está indicando que todavía el temor del Señor necesitamos aprenderlo, porque también la propia Escritura dice en el Salmo 34:11 que el temor del Señor se aprende. O sea, todos nosotros también necesitamos aprender el temor del Señor. Tal vez vale la pena que vayamos ahí, ¿verdad? Salmo 34, versículo número 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. El temor de Jehová os enseñaré. Eso se aprende a través también de los más maduros, de las personas que han caminado más con el Señor, que realmente viven a la luz del entendimiento, del poder, del temor del Señor, porque el temor del Señor nos aparta del mal o nos aleja del mal. Por eso estamos diciendo que el que teme al Señor no va a cometer cosas impropias, no va a maltratar al prójimo, no vive en pecado, mas corre lejos del mal. Y como les quiero mencionar, la meta, o mejor dicho, la razón por la cual el que teme al Señor se aleja del mal, es porque su meta diaria es agradar al Señor. Quiere agradar al Señor. Hay 3 versículos en el libro de Levítico que me impresionan, porque está en el libro de Levítico, es donde el Señor está dando leyes, dando órdenes específicas, que nosotros podemos decir ya están ahí en el libro de Levítico, no tienen nada que ver con el Evangelio del Nuevo Testamento. Vean ustedes qué es lo que dice aquí. Todo el Evangelio es toda la Escritura. Levítico 25, verso número 17. Dice, y no engañe ninguno a su prójimo. ¿Se dan cuenta que si cuando evitamos cometer cosas como esas, como engañar al prójimo, es por evidencia del temor del Señor? Y dice, sino temed a vuestro Dios. En otras palabras, temer al Señor nos impedirá engañar a nuestro prójimo.
El Señor lo puso primero aquí en ese sentido para que quede claro, y muchos de nosotros lo que vemos es un mandamiento: y no engañe ninguno a su prójimo. Y para nosotros todo tipo de mandamiento es pesado, duro y difícil de llevar, y difícil de cumplir, o imposible para algunos. Pero no es, porque el poder del temor del Señor impedirá que nosotros engañemos a nuestro prójimo. Sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. La clave está en todo. En los mandamientos del Señor está en temer al Señor. Y cuando nosotros cumplimos un mandamiento debido al temor del Señor como base, el temor del Señor como base de esa obediencia, hace que ningún crédito sea para nosotros, sino toda la gloria es para el Señor. Y nuestro camino de justicia es un resultado de la obra divina por el temor del Señor. Así es que, como dice ahí en el Salmo 34:11, venid a mí, hijos, oídme, yo os enseñaré el temor del Señor. Pero hay otro versículo aquí en el mismo capítulo 25 del libro de Levítico, está en el verso 36, y dice: no tomarás de él usura ni ganancia. Hablando del prójimo, otra vez nuestro relacionamiento con la otra persona. No tomarás usura ni ganancia, no te aprovecharás de él, quiere decir, no te aproveches de él. Pero ¿cómo nosotros podemos evitar aprovecharnos de alguien? Por el temor del Señor. Dice: sino tendrás temor de tu Dios. Es la clave. La vida cristiana podemos vivirla con éxito y podemos vivirla con el auxilio divino, con la gracia y el poder divino, cuando el temor del Señor se desenvuelve en nuestros corazones. De ahí que el temor del Señor, otra vez, no es una cuestión únicamente de algo poético, recitando, diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero no lo vivimos. De hecho, no lo vivimos porque no lo entendemos. Pero por eso es que estamos estudiando esto juntos, para que entendiéndolo lo podamos practicar y entonces sea más fácil vivir para el Señor. Porque el Señor dice: mis mandamientos, y eso no solo se refiere a lo que Él dijo, porque todo lo que Él dijo es Dios mismo, es también lo que dijo en el Antiguo Testamento. Y no estoy diciendo que nos estamos llevando la carga también, no, sino que estamos diciendo es que todo lo que el Señor dijo desde el principio no es gravoso, no es penoso, no es pesado. Nosotros lo hacemos pesado porque queremos cumplirlo con nuestras fuerzas. Pero es el temor del Señor, la fuerza divina, que nos aparta del mal, que nos hace tratar bien al prójimo. Entonces, la clave de todo está en temer al Señor, estar delante de su presencia, viéndolo, reconociéndolo y diciéndole: Señor, yo estoy delante de ti, yo no voy a tratar mal a esta persona. O sea, si nosotros no nos importa la presencia del Señor, como dice el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 2, donde dice que el que camina en sus caminos pervertidos menosprecia al Señor. Ahí sí, nuestro trato con los demás va a ser duro, porque no estamos ni importándonos si el Señor nos oye, si el Señor nos escucha, si el Señor nos dice: shh, shh, no, ni siquiera oímos. Mas el que teme al Señor va a poder cumplir sus mandamientos. Y el último, dice aquí en el versículo número 43: no te enseñorearás de él con dureza, de tu prójimo. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Si no tendrás temor de tu Dios. Ven ustedes cómo el Señor desde el principio nos dejó la clave para que nosotros vivamos con éxito la vida. Es el temor. De hecho, cuando estudiamos, y más adelante tal vez vamos a verlo juntos, pero hablando de Cristo Jesús y de uno de los, dice la Escritura en Isaías 11, del 1 al 3, habla de los 7 espíritus de Jehová, y en esos 7 espíritus está el temor de Jehová, el temor del Señor. Y hablando de Jesús, que es la raíz de David, de Isaí, dice que él se deleita en el temor del Señor. Por eso, y debido a que ese era su deleite, reverenciar a su Padre, considerar su presencia, él podía ser guiado cada cosa que él hacía y trataba bien a la gente. ¿Por qué razón? Porque el temor del Señor era su deleite. De tal manera que estos versos prácticamente
en el libro de Levítico revelan que la clave para guardar los mandamientos del Señor es su temor. No hay una capacidad humana ahí. No. Nadie puede jactarse de, ahora sí yo consigo. Lo conseguiste porque el Señor te enseñó su temor, porque Él te dio su gracia. Y como hemos estado hablando, el temor del Señor es un poder divino, precioso, que el Señor quiere poner en nuestras manos y depositarlo en nuestro corazón. Bueno, cuando hablamos que el temor del Señor nos hace andar en justicia, en otras palabras está diciendo que la justicia o una vida correcta es fruto del temor del Señor. Pero también podemos decir que cuando hablamos de la sabiduría juntamente con el temor, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y también dice que aquel que es sabio va a llegar a aprender el temor del Señor. Entonces vemos que tanto la sabiduría como el temor del Señor son concomitantes. Concomitantes. ¿Qué quiere decir esa palabra? Significa que uno acompaña al otro. Significa que una cosa actúa a favor de la otra y que una no existe sin la otra. En otras palabras, cuando estamos hablando de concomitancia, hablamos de una circunstancia en que cierta cosa contribuye con otra al mismo efecto. Vean ustedes qué definición preciosa. O en que ambas actúan en el mismo sentido. Entonces, cuando hablamos de la sabiduría y del temor del Señor, esas dos cosas son concomitantes. Y se lo voy a demostrar ahora. Por eso leemos en Proverbios 1:7 que dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor o el temor de Jehová. O sea, no podremos ni siquiera iniciar, no podemos soñar siquiera tener la sabiduría de lo alto, porque tampoco no se refiere a cualquier sabiduría, sino a la sabiduría de lo alto, sin el temor del Señor. Pero también la sabiduría de lo alto te va a enseñar a temer al Señor. Quiero leerlo con ustedes para que vean que no es una cuestión de una imaginación o de un pensamiento personal, de ninguna manera. No estamos aquí para compartir cosas personales, sino lo que el Señor nos dice. Aquí en Proverbios capítulo número 2, veamos juntos, capítulo número 2, verso 1 al 10. Leamos con atención y entendamos lo que el Señor nos dice. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, escuchen, a la sabiduría, atento a la sabiduría. Ustedes saben que en Proverbios 8 y 9 se personifica la sabiduría. Y en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que la sabiduría de Dios es Cristo mismo. Entonces la personificación de la sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. Es una persona. Entonces dice: mis mandamientos guardaré dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, al que te habla. Si inclinares tu corazón a la prudencia, escuchen, si clamares a la inteligencia, no a sacar 100 puntos en los exámenes, no, está hablando de la inteligencia divina. A la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, como resultado entenderás el temor de Jehová. Eso es ser concomitante, que el temor de Jehová es la base de la sabiduría, pero cuando aprendemos la verdadera sabiduría nos enseña el temor de Jehová. O sea, uno contribuye al otro y el otro no existe sin el otro. Los dos coexisten y tienen que estar juntos. En otras palabras, la verdadera sabiduría y el verdadero temor no es miedo a Dios, el verdadero temor a Jehová, eso siempre estarán juntos, no se separarán nunca. Ellos contribuyen el uno al otro. Podemos decir así, se necesitan. Por ejemplo, en biología, cuando hablamos de algo concomitante, estamos hablando del cuerpo y la sangre. La Biblia dice que la sangre es la vida del cuerpo. Los dos coexisten. Uno sin el otro no vive. Si la sangre sale del cuerpo, se murió.
Entonces es necesario siempre la sangre fluyendo para que el cuerpo viva. Eso es ser concomitante. Por ejemplo, en química, cuando hablamos del agua, que es H, la fórmula es H2O. H2O. Está diciendo que el agua, para ser agua, necesita de esa fórmula. Es necesario siempre para que haya agua, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. No aparece porque se supone que es 1. Entonces, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno son concomitantes al contribuir uno con el otro para que exista el elemento agua, ese elemento vital para la vida. Bueno, veamos entonces ahora una definición bíblica sobre el temor de Jehová. Una definición bíblica. La encontramos nuevamente en el libro de la sabiduría, en el libro de Proverbios. Vamos ahí, por favor, al capítulo número 3. Estamos en el capítulo 2, ahora vamos al capítulo número 3 y leamos del verso número 5 al 10. Bueno, espero que estén ya listos. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Pongan atención. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él, Jehová, enderezará tus veredas. La clave, ¿verdad? ¿Cómo podemos enderezar nuestras veredas? Reconócelo en todos tus caminos. Cuando está hablando en todos tus caminos, ahí vamos a explicarlo en un momentito. Y dice, verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. Ustedes se dan cuenta que sí hay otro tipo de sabiduría. De hecho, existe la sabiduría del abismo, que es la sabiduría de Satanás, que es la que ha tratado de dominar este mundo. Teme a Jehová y apártate del mal. El temor del Señor siempre nos va a alejar del mal. Porque será medicina a tu cuerpo. Vean que hasta dónde llega los beneficios del temor del Señor, que puede darte salud física. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes. Hasta ahí está el temor del Señor. La Biblia dice que si aprendemos a diezmar, aprenderemos también a temer al Señor, en el libro de Deuteronomio. Y con las primicias de todos tus frutos, hónralo. Y serán llenos tus graneros, debido a honrarlo, el Señor te va a bendecir con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, resumiendo de estos versículos del 5 al 10, encontramos una definición del temor del Señor que les voy a decir ahora. Hay prácticamente tres verbos, 3 palabras muy importantes, términos que son la clave ahí en esa definición. Primero, ¿qué es el temor de Jehová? Bíblicamente hablando, es confiar en Él siempre y desconfiar de nuestra prudencia humana siempre. O sea, no, pero como yo no puedo ni siquiera confiar. No, sí está bien. Hay cosas que necesitamos confiar, ¿verdad? Peinarnos, comer, y eso lo hacemos casi automática o mecánicamente. Ahí no necesitamos pensarlo. Pero cuando estamos hablando de decisiones en la vida, cuando la voluntad necesita ser puesta para hacer determinadas cosas que tienen que ver no solo con mis beneficios y con el beneficio de otras personas, necesitamos no confiar solo en nuestra prudencia. ¿Saben por qué? Porque en nuestra prudencia está involucrado también nuestro orgullo, nuestra vanidad y nuestra egocentrismo. Inconscientemente nosotros estaremos involucrando esas cosas y van a afectar nuestras decisiones. Por eso es que es confiar en Él siempre y desconfiar de nuestra prudencia humana siempre. ¿Qué quiere decir? Consultemos antes de actuar, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de consultar, pues es obviamente al Señor, pero también lo podemos hacer a través de otras personas mayores a nosotros que pueden darnos con amor un consejo sabio y probablemente no tendrá nada que ver con lo que nosotros habíamos pensado hacer. Segundo, aquí está. Voy a repetirlo. Es confiar en Él siempre y desconfiar de nuestra prudencia humana siempre.
es reconocerlo en todos nuestros actos y procederes. Es reconocerlo. En otras palabras, es tener una visión, es verlo con nosotros. Y cuando nosotros podemos ver al Señor con nosotros, no nos vamos a atrever a actuar solos, ¿verdad? Como diciendo, ahí está el Señor, nosotros estamos viéndolo y hay una situación a hacer y nosotros pensamos, pues yo podría hacer tal cosa, pero sabemos que ahí está el Señor y que podríamos preguntarle, pero no lo hacemos y actuamos. No, eso es lo que se quiere evitar. El temor del Señor, cuando reconoce al Señor, va a esperar que el mayor dirija al menor. Va a esperar que el bendito Dios de los cielos nos bendiga con su presencia. Vamos a esperar su aprobación. Tal vez ni siquiera va a hablar, no solamente se va a reír con nosotros o nos va a hacer la cabeza así y nos vamos a saber qué hacer. Pero eso es lo que el Señor espera. Entonces la primera cosa que debemos hacer es confiar. El temor del Señor nos hace confiar en Él. Fíjate, apóyate, como dice, totalmente en el Señor. Reconócelo en todos tus caminos, dice. Darle a Él la preeminencia, de tal manera que, como el versículo nos dice, el verso 6 al final, y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros lo reconocemos en cada acto, en cada camino, son las acciones de nuestra vida, tengan la seguridad de que si lo tomamos siempre en cuenta, Él nos va a enderezar. Y si dice enderezar es porque lo que nosotros pensábamos hacer no estaba bien. Y luego actuar, escogiendo el bien, rechazando el mal. Y esta es la parte que nosotros tenemos que, digamos humanamente hablando, efectuarla en un tipo de sacrificio. Y ahí es donde nosotros agradamos a Dios, porque cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero va en contra de nuestra propia voluntad, o sea, en contra de nuestro propio beneficio, vamos a agradar a otros, pero nosotros seremos un poco perjudicados. Cuando estamos dispuestos a hacer eso, hay un sacrificio, y cuando lo hacemos por obediencia al Señor, ahí lo agradamos y nosotros vamos a ser grandemente bendecidos, porque es cuando nos negamos, cuando el Señor nos da su bendición. De tal manera que el temor de Jehová es acción y no teoría. Es apartarse del mal, es un acto conjunto. ¿Cómo así? Conjunto, sí. Es un acto que se realiza a través de la gracia de Dios que viene por su temor y la voluntad humana que responde en obediencia a esa fuerza que te da el Señor para apartarte o hacer lo bueno o derramarte por otros. Comenzamos diciendo que la justicia es el fruto del temor del Señor. Muy bien. Ahora veamos un ejemplo de vida que nos revelará el temor del Señor y la justicia juntamente. Y cómo la persona que es justa lo es porque teme al Señor. ¿Se dan cuenta? La persona que llega a ser justa. Otra vez, nuestro verso clave está en Proverbios 14:2. El que camina en su rectitud es porque teme a Jehová. Porque teme al Señor. Entonces, cuando alguien está en su Señor, tú sabes que ha andado en rectitud. No, el verdadero hombre de Dios de fe, en ningún momento está pensando en sus logros personales, sino ha sido porque yo te temo, Señor. Ahí el Señor no te va a señalar de mentiroso, no va a señalar de jactancioso, no va a decir, sí, yo sé que me has temido. Como le dijo el Señor a Abraham, ahora yo sé que me temes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le obedeció. Bueno, entonces aquí encontramos un ejemplo importante sobre el temor en el libro de Génesis, capítulo número 6 y verso 8. Dice ahí la escritura 6, capítulo 6, verso 8 y 9. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y al final dice, con Dios caminó Noé. Y esa es la clave de todo. Con Dios caminó Noé. ¿Recuerdan la definición bíblica del temor del Señor? Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Con Dios caminó Noé. Él lo reconocía en todos sus caminos. Debido entonces al temor del Señor que había
en el corazón de Noé, él fue un hombre justo. Así de claro. Porque él lo temía, él actuaba correctamente. O sea, se cumplió Proverbios 14:2 en su vida. Y no es que se cumplió un versículo que fue dado cientos de años después. No es, nunca debemos cometer ese error. No, lo que está en Proverbios 14:2 es eterno, siempre ha existido. La rectitud viene como fruto del temor del Señor, sea en los días de Salomón, sea en los días de David, o sea en los días de Adán o en los días de Abraham. Eso se aplica a toda vida que ama al Señor. Entonces, debido a ese temor que había en el corazón de Noé, él fue un hombre justo. En otras palabras, el temor del Señor lo hizo andar correctamente y experimentar lo que el Señor también quiere que experimentemos a través de Proverbios 14, número 2. Bueno, pero hay otro versículo que necesitamos comparar con este de Génesis 6, 8 y 9, que está en Hebreos 11, 7, hablando de Noé. Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Miren pues, aquí hay una advertencia divina de que iba a llover y que iba a caber un juicio y que el Señor iba a destruir toda la raza humana, con excepción de él y su familia, animales y todo, con excepción después la instrucción que le dio, y que iba a llover tanto 40 días y 40 noches que él necesitaba construir una arca, porque de otra manera ni él se podría salvar. Ahí dice, advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y eso es la fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero ya me hablaron, yo necesito creerlo, aunque no lo mire. Así sucedió con Noé. Ahora dice ahí, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Aquí está la clave. Noé caminó con Dios, pero ¿por qué? Porque él tenía temor y con temor preparó el arca en la cual su casa se salvó. Con temor. Él no estaba preparando el arca y dice, ay, qué aburrido, ya me cansé de esto, yo no sé si esto va a pasar. No, él ya había creído que iba a suceder. Él oyó de Dios y lo creyó, y esa palabra llenó su corazón de temor. Y en ese temor él tuvo la fuerza, imagínense ustedes, para ir construyendo tabla tras tabla, uniendo tabla post tabla, después otra tabla y otra tabla y otra tabla, y el betún, y por dentro y por fuera, y todo preparado, y él trabajando duro día tras día. Así nosotros necesitamos vivir día tras día, colocando una tabla, después otra tabla, pero con el temor del Señor. Por eso decimos, es imposible construir sin el temor. Si no hay temor es porque no hay fe. Esa es otra virtud que vemos conjunta con el temor del Señor. Y por esa fe, dice Proverbios, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, lo que muestra este verso aquí en Hebreos 11:7, o lo que revela este versículo, es que Noé le creyó a Dios y el temor entró, o mejor dicho, el temor que había en su corazón por el Señor lo hizo trabajar fielmente. Es también a través del temor del Señor que se trabaja correctamente, escuchen, las instrucciones y se toman en consideración las advertencias del Altísimo. Solo por el temor del Señor oiremos una advertencia y le pondremos atención. Si no tenemos temor de Dios, oiremos qué le está diciendo y no nos importará. Pero el que teme, oye con atención lo que se le dijo y lo va a hacer. Señor, ayúdanos a desenvolver en nosotros el temor del Señor, porque si no, no estaremos dispuestos a oír las advertencias. Y yo creo que el Señor no le estuvo gritando a Noé sobre lo que iba a suceder. Él estuvo hablando, y esto, y va a suceder esto. Y el Señor no estaba nervioso, ¿verdad? Él estaba solamente diciéndole lo que ya iba a suceder, porque él ya lo había visto, lo había preparado. Y Noé está ahora oyendo, pero él está con atención. Y recuerden que
Yo creo que cuando él le dijo las medidas del arca, él estaba todavía temblando, tomando nota de las medidas, del tamaño, de la altura, del ancho, de la largura, en fin, todo lo que tenía que hacer. Y podemos decir esta verdad en relación a Noé y a los días que él vivió. Creer en Dios rodeado de creyentes es relativamente fácil. Tal vez nosotros hoy nuestra fe es así. Es una fe evangélica, es una fe cristiana, porque vivimos rodeados de cristianos. Y ahí vamos adelante y todos nos van empujando. Vamos en medio de la multitud siendo empujados. Pero no se puede aquilatar, medir, pesar cuán real y viva es esa fe. Creer en Dios rodeado de creyentes es relativamente fácil. Pero creer en Dios en medio de un mundo de incrédulos y de perversos, eso es una verdadera prueba de la verdadera fe bíblica. Noé le creyó a Dios en medio de aquella perversidad. Miren, hay una regla en cuanto la influencia es si la influencia es mala y grande, su influencia será tan poderosa que a todos va a tragar. Aquellos que no los trague es porque ellos realmente han puesto su confianza en algo más. Y en este caso, Noé estaba confiando plenamente en el Señor. Él estaba viviendo también lo que dice Proverbios 3:5. Fíate, apóyate de Jehová de todo tu corazón. Él estaba poniendo sus ojos, su corazón, su trabajo, su fuerza, su dedicación, todo al Señor. Fue su fe, en el caso de Noé, que llevó a temer a Dios. Por tanto, todo aquel que teme a Dios, cree primero en Él. Un temeroso a Dios va a creer en Él también. Es otra vez otra virtud que va concomitante con el temor del Señor. La sabiduría, la justicia, la fe, todo eso. El temor del Señor es como algo central que va ahí, acompaña las demás cosas para que puedan ser fructíferas y funcionen, pues, que nos sean de bendición. Entonces, hermanos, que el Señor pueda darles a ustedes y a mi corazón, y yo he meditado ya en esto algún tiempo, pero lo sigo meditando, y cada vez que medito en él me doy cuenta de la importancia del temor del Señor. Entonces, resumiendo, hemos entrado a ver juntos los beneficios del temor del Señor, y como primer punto es: el temor del Señor nos hace andar en justicia. ¿Por qué? Porque el temor del Señor, aquel que teme al Señor, se aparta del mal, dice, y tendrá como fruto la justicia de Dios. Señor, que este día tú nos permitas vivir a la luz de esa palabra. Tú nos permitas vivir, Señor, con la bendición de tu presencia, y nos des en nuestros corazones cada vez más, Señor, el temor de Jehová, y que ese poder divino nos controle, nos dirija y enderece nuestros pasos. Endereza, por favor, el paso y el camino de nuestros hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera terminar contándoles que nuestro viaje fue, pues, con éxito, pero la verdad es que no fue fácil. Tal vez ustedes no supieron o se enteraron a través de mi hija Fabiola y de Adrián, pero el día sábado me enfermé. Hubo una infección intestinal y se complicó la situación. Paré en el hospital, o me llevaron, mejor dicho, a la fuerza al hospital ese sábado en la noche, a las 10 de la noche. Salimos de un hospital privado como a la 1 de la mañana. Gracias a Dios pusieron suero, pusieron 2 bolsas de suero y el principio ya del antibiótico.
y había sí una infección intestinal con muchas bacterias. Gracias al Señor salí más fortalecido porque había perdido fuerzas y pensábamos que no íbamos a poder viajar el domingo, imagínense. Pero el día domingo también sucedió que cuando entramos al site, a la página de internet de la línea aérea Avianca y colocamos nuestro localizador y nuestros nombres, no aparecía para nada. Ni en el Avianca de El Salvador, de Guatemala, de Colombia y de Brasil, no aparecía. Y cuando llamamos por teléfono, nos dijeron que pues que los vuelos habían sido cancelados desde el 29 de enero. Ustedes pueden imaginarse. Desde el 29 de enero los vuelos habían sido cancelados desde Bogotá para Sao Paulo. Y nosotros íbamos a entrar de Bogotá. Entonces pensamos, bueno, entonces ya nos quedamos aquí, ¿verdad? Y yo estaba tan enfermo, tan débil, que yo le dije, Señor, bueno, necesito unos días de descanso. Y si me quieres dejar aquí, pues yo te agradezco y tú sabes qué vas a hacer con nosotros. Pero en fin, el día domingo comenzamos a movernos y Eduardo comenzó a llamar a la línea aérea. Al final de cuentas, después de tanta prueba y dificultad, consiguió hablar con una persona que le dijo que sí, localizó nuestros nombres, vio el localizador y entonces le dijo, pues sí, realmente los vuelos fueron cancelados desde Bogotá, pero podemos hacer algo, podemos enviarlos de regreso a Panamá, o sea, vuelan de Guatemala a Bogotá, Panamá, y después entras en otra línea aérea en Copa, que sale de Panamá, ¿no?, para Sao Paulo. ¿Y ustedes están dispuestos? Pues está bien, y así fue. Entonces, gracias al Señor, ya mejor de mi estómago, tomamos viaje con mi esposa. Llegamos al aeropuerto, todo normal, nos recibieron nuestras maletas, entramos y comenzó el viaje. Pero quiero decir, fue un viaje, tal vez el viaje más largo que hemos efectuado durante nuestros viajes a Guatemala, porque fueron 2 días de viaje. Fue terrible. Salimos el día domingo a las 3 de la tarde, ¿verdad? No, 5 de la tarde, el día domingo, y llegamos a Brasil el martes a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, y a Salvador ese día martes hasta la 1 de la tarde. Pero fue increíble, pero gracias al Señor, el Señor nos guardó, Él nos abrió las puertas. También nos habían cancelado el pasaje de Sao Paulo para Salvador, porque lo habíamos comprado aparte, y nosotros teníamos que viajar el domingo y llegamos hasta el martes. Entonces, Señor, necesitamos una carta de la línea aérea de Avianca justificando lo que sucedió. Yo no conseguí esa carta, era de madrugada, pero lo que hicimos fue que el Señor nos dirigió, ¿verdad? Comimos en la mañana, esa madrugada, estábamos comiendo y yo orando y Fabiola también, y le pedimos al Señor su orientación, y de repente cuando ya yo iba a dirigirme a Avianca nuevamente, yo me dirigí para Taca, que había una venta de pasajes ahí, había un joven atendiendo, le expliqué la situación, le mostré nuestros pasajes, el pasaje de Taca de LATAM comprado desde un año atrás, y él me dijo, sí, es cierto, me dijo, fueron cancelados los vuelos de Bogotá para Sao Paulo con Avianca, pero entonces si nosotros veníamos ahí y sufrimos todo eso, por eso llegamos hasta hoy. Sí, me dijo. Entonces él llamó por teléfono a su superior, le explicó la situación claramente, porque yo lo estaba oyendo lo que él estaba contando. Y entonces él le dijo, mire, entonces él no necesita de la carta de justificación, porque aquí están las pruebas. Él me está mostrando aquí los pasajes, todo lo que hizo, a dónde fue, a Panamá. Sí, le dijo, no hay problema. Entonces me dijo, colgó el teléfono y me dijo, no hay problema, le vamos a dar sus pasajes. Hay un vuelo que sale a las 7 de la mañana. Yo solo levanté mi mano y le di gracias al Señor porque Él había oído nuestras oraciones, y solo les contamos esto como testimonio porque el Señor nos guardó físicamente a pesar de la lucha, de la prueba, y también en todo el viaje, porque es muy probable que si también no nos hubiéramos movido en la gracia del Señor, no hubiéramos podido regresar. Pero damos gracias al Señor, ya estamos aquí otra vez trabajando.
y sirviendo al Señor. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Confiemos porque el Señor es fiel en cada situación y Él nos prueba. Y en esas pruebas nosotros tenemos que darle la honra y el reconocimiento al Señor. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Amén.